¿Por qué algunas personas parecen atraer riqueza y abundancia sin esfuerzo, mientras que otras luchan constantemente? ¿Existe una clave espiritual que abre las puertas de la provisión divina? Escucha con atención. En la Biblia, hombres como Salomón, José y Job descubrieron principios que los llevaron de la incertidumbre a la prosperidad. Hoy, esa misma bendición está disponible para ti. Bienvenido a Dios mi refugio, el canal donde la fe transforma la realidad. Si quieres abrir las puertas de la abundancia en tu vida, escribe en los comentarios. Abro las puertas a los milagros financieros, suscríbete y deja tu like, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu destino. El problema de la escasez no es solo material, es mental y espiritual. La falta de conocimiento impide ver las oportunidades que ya existen. La duda paraliza, cierra puertas y hace que muchos renuncien antes de recibir su bendición. Pero hay algo más profundo que impide el avance: los bloqueos invisibles que operan en el mundo espiritual. Estos bloqueos pueden manifestarse de muchas maneras. Puede ser una mentalidad heredada de generaciones anteriores, donde se repiten frases como «el dinero es malo», «nunca tendremos suficiente» o «las cosas son difíciles para nosotros». Palabras que, aunque parezcan inofensivas, establecen una realidad en la mente y en el mundo espiritual. La historia de José es un claro ejemplo de cómo una persona puede estar rodeada de limitaciones y aún así ser destinada a la grandeza. Vendido por sus propios hermanos, traicionado y encarcelado injustamente, parecía que su destino era la miseria. Pero José nunca permitió que las circunstancias definieran su identidad. Mientras estaba en prisión, no se lamentó ni se rindió. Al contrario, fortaleció su fe, desarrolló sus habilidades y esperó el momento exacto en que Dios lo levantaría. Cuando interpretó los sueños de Faraón, su vida cambió en un instante. Pasó de ser un esclavo a administrar toda la riqueza de Egipto. Este principio es crucial. La escasez no tiene que ser permanente. Puede cambiar en un instante cuando se identifican y eliminan los bloqueos invisibles. Uno de los bloqueos más comunes es el miedo. El miedo a perder, a no tener suficiente, a arriesgarse. En Mateo 25, Jesús cuenta la parábola de los talentos. Un hombre rico confió su dinero a 3 siervos antes de irse de viaje. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al último solo 1. Los 2 primeros los invirtieron y duplicaron lo que recibieron, pero el tercero, por miedo, lo enterró y no generó nada. Cuando su señor regresó, lo llamó siervo malo y negligente y le quitó el talento que tenía. Este pasaje revela un principio poderoso. La mentalidad de escasez no solo limita, sino que puede hacer que se pierdan bendiciones. El miedo a actuar es una barrera invisible que mantiene a las personas en el mismo lugar año tras año. Otro bloqueo común es la mentalidad de víctima. Creer que la pobreza es inevitable, que las oportunidades son solo para otros, que las circunstancias controlan la vida. En Números 13, cuando Moisés envió espías a la tierra prometida, 10 de ellos regresaron diciendo que era imposible conquistarla. Dijeron que eran como langostas ante los gigantes que habitaban allí. Su mentalidad los condenó a vagar por el desierto hasta morir sin ver la promesa cumplida. Pero hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que vieron algo diferente. No se enfocaron en los gigantes, sino en la promesa de Dios. Dijeron: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esa mentalidad los llevó a heredar la tierra que otros rechazaron. Las oportunidades no siempre se presentan en bandeja de oro. A veces llegan disfrazadas de desafíos. El que tiene la mentalidad correcta ve una puerta donde otros ven un obstáculo. El siguiente bloqueo invisible es la falta de acción. Muchas personas oran por prosperidad, pero no hacen nada para recibirla. La fe sin obras está muerta. Pedro nunca habría caminado sobre el agua si no hubiera dado el primer paso fuera de la barca. La viuda en 2 Reyes 4 solo vio el milagro del aceite multiplicado después de buscar vasijas vacías y actuar según la instrucción. Hay quienes esperan que el milagro llegue sin moverse, pero la abundancia fluye a quienes están dispuestos a avanzar incluso cuando no ven el camino completo.
Otro bloqueo poderoso es la falta de gratitud. En Filipenses 4, 6-7 se nos dice que no nos angustiemos, sino que en oración presentemos nuestras peticiones con acción de gracias. Agradecer antes de ver el milagro es una señal de fe que desbloquea la provisión. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, primero dio gracias. No se quejó por lo poco que tenía. No se enfocó en la necesidad, sino en la abundancia que estaba por manifestarse. Y el resultado fue sobreabundante. Cada uno de estos bloqueos puede estar operando en la vida de una persona sin que siquiera lo note, pero cuando se identifican y se derriban, se abre el camino para recibir las bendiciones que ya estaban preparadas. La historia de Salomón también es clave. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, pidió sabiduría. Y con la sabiduría vinieron riquezas incalculables. Esto nos enseña que la abundancia comienza en la mente y en el corazón antes de manifestarse en lo material. No es casualidad que muchas personas sigan atrapadas en los mismos problemas financieros año tras año. Si el problema fuera solo el dinero, ganarlo resolvería todo. Pero hay quienes ganan mucho y siguen en crisis porque el problema está en su mentalidad y en sus hábitos. Para romper con los ciclos de escasez, es necesario renovar la mente con la verdad. En Romanos 12 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que el primer paso para cambiar la realidad financiera es cambiar la forma de pensar. Comenzar a verse como una persona bendecida, capaz de administrar riquezas, digna de recibir provisión, dejar de hablar de carencia y comenzar a declarar abundancia. Cuando una persona cambia su mentalidad y elimina estos bloqueos, su vida comienza a transformarse de maneras inesperadas. Oportunidades que antes no veía aparecen. Ideas nuevas comienzan a surgir. Conexiones clave llegan en el momento preciso, así como José, quien pasó de esclavo a gobernador, o como Job, quien después de perderlo todo recibió el doble de lo que tenía antes. La provisión no es solo una posibilidad, sino una promesa. Los que deciden romper con la mentalidad de escasez y alinearse con los principios divinos ven resultados que otros consideran imposibles. La pregunta clave es: ¿estás dispuesto a eliminar estos bloqueos y permitir que la provisión fluya en tu vida? La abundancia no es un accidente ni una cuestión de suerte. No depende solo del esfuerzo humano, sino de una clave espiritual que pocos conocen y que activa el flujo de provisión en la vida de una persona. Muchas personas trabajan incansablemente, luchan, se esfuerzan y sin embargo siguen viendo poco fruto. Pasan años tratando de salir de la escasez, pero algo parece frenarlas. Es porque han ignorado la clave más poderosa de todas: la bendición que proviene de Dios. En Proverbios 10:22 se nos revela un principio que transforma vidas. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto significa que hay riquezas que vienen con aflicción, preocupaciones, ansiedad y pérdida, pero cuando la provisión viene de Dios, trae paz, estabilidad y propósito. Salomón comprendió este secreto. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió dinero, poder ni venganza sobre sus enemigos. Pidió sabiduría. En 1 Reyes 3:9, él dijo: da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. No pidió riqueza, pero la sabiduría le trajo riquezas inimaginables. Dios le respondió en 1 Reyes 3:13, también te he dado riquezas y gloria, como a ningún rey antes de ti. Este principio es clave. Muchos buscan el dinero, pero no buscan la sabiduría para administrarlo. Buscan prosperidad, pero sin entender los principios que la sostienen. Salomón recibió más de lo que podía imaginar porque entendió que la abundancia es un resultado, no un punto de partida. Esto nos lleva a una verdad fundamental. La clave oculta que activa la abundancia es la conexión con Dios y la obediencia a sus principios. Cuando se alinea la vida con estos principios, la provisión se activa de manera sobrenatural. En la Biblia hay múltiples ejemplos de cómo la provisión se libera cuando alguien actúa con fe y obedece una instrucción divina.
En 2 Reyes 4, una viuda se acercó al profeta Eliseo con una gran necesidad. Estaba endeudada y a punto de perderlo todo. Su situación era desesperada, pero Eliseo le dio una instrucción nada. Ve, pide prestadas vasijas vacías y echa el aceite en ellas. 2 Reyes 4, 3-4. En lo natural, esto no tenía sentido. Solo tenía un poco de aceite. ¿Cómo iba a llenarse? Pero obedeció, y el aceite se multiplicó hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Luego, vendió el aceite, pagó sus deudas y vivió de la abundancia que le quedó. Este pasaje revela un principio clave. La provisión ya está en las manos de la persona, pero es la obediencia la que la multiplica. Otro ejemplo se encuentra en Lucas 5. Pedro había pasado toda la noche pescando sin éxito. Se esforzó, hizo todo lo que sabía hacer, pero no obtuvo nada. Sin embargo, cuando Jesús le dijo que lanzara la red otra vez, aunque parecía ilógico, obedeció. En Lucas 5, 6 se describe lo que sucedió. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. La diferencia entre la escasez y la sobreabundancia no fue la cantidad de esfuerzo, sino la dirección de su acción. Cuando actuó bajo una instrucción divina, la provisión se desató. Este principio sigue siendo el mismo hoy. Hay personas que trabajan sin cesar, pero sin dirección. Se esfuerzan sin un propósito claro. Sin embargo, cuando alinean sus acciones con los principios de Dios, las puertas se abren de manera inesperada. Otro ejemplo poderoso es el de Abraham. En Génesis 22, Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Fue la prueba más grande de su vida, pero justo cuando iba a hacerlo, Dios detuvo su mano y proveyó un carnero enredado en un arbusto. Allí, Abraham llamó a ese lugar con un nombre que resuena hasta hoy: El Señor proveerá. Génesis 22, 14. Este relato muestra que la provisión siempre está lista, pero se manifiesta cuando la fe y la obediencia se activan. Hay algo poderoso en el acto de creer antes de ver. En Juan 11, cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, pidió que movieran la piedra. Marta, la hermana de Lázaro, dudó, pero Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11, 40. La piedra fue removida y Lázaro resucitó. El principio es el mismo. Antes de ver el milagro, hay que actuar con fe. Antes de recibir la provisión, hay que alinearse con los principios divinos. Cuando una persona entiende esto, su vida cambia radicalmente. Ya no lucha con sus propias fuerzas. No persigue la provisión, sino que se posiciona para recibirla. Muchos creen que la abundancia solo se trata de dinero, pero es mucho más que eso. Es plenitud en todas las áreas de la vida: paz, propósito, estabilidad, relaciones restauradas y recursos suficientes para bendecir a otros. El Salmo 1, 3 describe a la persona que sigue los principios de Dios de esta manera: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este pasaje no habla solo de dinero, sino de una vida estable, fructífera y bendecida. El problema es que muchos quieren ver resultados sin aplicar los principios correctos. Quieren cosechar sin sembrar, recibir sin dar, multiplicar sin obedecer. Pero en la economía del reino, la abundancia sigue leyes espirituales que no pueden ser ignoradas. Uno de los principios más poderosos es el de la siembra y la cosecha. En 2 Corintios 9, 6 se nos dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto no se trata solo de dar dinero, sino de sembrar con fe en todas las áreas de la vida: tiempo, talentos, servicio, amor, recursos. Cuando una persona entiende y aplica estos principios, la abundancia se activa de manera natural. Las oportunidades llegan, las ideas fluyen, las puertas se abren, no porque lo esté persiguiendo, sino porque está alineado con el orden divino. Así como Salomón recibió riquezas porque primero buscó sabiduría, así como la viuda vio el milagro porque obedeció, así como Pedro tuvo su gran pesca porque siguió la instrucción de Jesús, lo mismo sucede hoy. El mayor error
es creer que la riqueza solo depende del esfuerzo humano. La Biblia nos enseña que la abundancia es un resultado de la bendición divina y la aplicación de sus principios. El momento de activar esta clave es ahora. La provisión ya está lista, esperando ser liberada. La pregunta es, ¿estás dispuesto a alinearte con los principios que la activan? Las palabras tienen poder. La Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que declaras con fe se convierte en realidad en tu vida. En Marcos 11:23, Jesús dijo, «De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Esta es una revelación profunda. No basta con creer en silencio, hay que declarar con autoridad. Lo que se pronuncia con fe se materializa. Las palabras no son solo sonidos, son llaves que abren o cierran puertas. Hay palabras que bloquean la abundancia, como el miedo, la queja y la duda. Pero hay palabras que liberan bendición, como la gratitud, la fe y la certeza. Cuando pronuncias una oración de fe, estás activando fuerzas espirituales a tu favor. Estás moviendo el mundo invisible para que lo visible cambie. Por eso, la oración que acabas de repetir no es cualquier oración, es un decreto de poder. No se trata solo de decir palabras bonitas, sino de alinear tu mente, tu espíritu y tu energía con la provisión divina. La Biblia nos da ejemplos de personas que a través de su oración y declaración de fe vieron abrirse puertas que parecían cerradas para siempre. Uno de los casos más impactantes es el de Ana. Durante años, su mayor anhelo fue tener un hijo, pero la esterilidad la acompañaba. Nada parecía funcionar, pero un día algo cambió. En 1 Samuel 1:10-11 se relata que Ana oró con angustia y derramó su alma en la presencia divina. Su oración no fue superficial, fue un clamor desde lo más profundo de su ser. Y en el versículo 17, el sacerdote Elí le dijo, «Ven, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Ese día, algo se rompió en el mundo espiritual. Ana concibió y dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de la historia. Este es un principio clave. Cuando una oración sale con fe, algo cambia. No es magia, es una ley espiritual. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Hechos. Pedro estaba encarcelado, encadenado y custodiado por soldados. No había escapatoria, pero algo sucedió. En Hechos 12:5 se dice, «Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él». La oración fue tan poderosa que un ángel descendió, rompió las cadenas y lo liberó. La enseñanza es clara. La oración no es un simple acto religioso. Es una herramienta que rompe cadenas y abre caminos donde no los hay. Ahora bien, hay quienes oran y no ven resultados. ¿Por qué? La respuesta está en Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda es el mayor enemigo de la oración. No basta con repetir palabras. Hay que creer con una certeza absoluta. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, antes de llamar a su amigo de la tumba, hizo algo crucial. En Juan 11:41-42 dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes». Jesús no dudó. No esperó ver el milagro para agradecer. Agradeció antes de ver el resultado. Esta es una clave que muchos ignoran. La oración más poderosa es la que ya está acompañada de gratitud. Si alguien ora con desesperación, desde la falta, desde la escasez, solo refuerza su situación. Pero si ora con certeza, sabiendo que ya ha recibido, entonces la manifestación llega más rápido. Por eso, cuando declaraste la oración, no fue un simple deseo, fue un decreto. La oración también abre caminos donde parece que no hay salida. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentaba un ejército poderoso. Humanamente, no tenía opción, pero en vez de rendirse, hizo algo diferente. Reunió a su pueblo y clamó con fe. En 2 Crónicas 20:12 dijo,
No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces llegó la respuesta. No tuvieron que pelear. Sus enemigos se confundieron entre ellos y se destruyeron solos. Este es otro principio poderoso. Cuando la oración es sincera, la batalla se gana sin esfuerzo. La clave está en orar con la certeza de que ya ha sido respondido. Cuando Daniel oró y ayunó en busca de respuesta, pasaron 21 días antes de recibirla. Pero cuando el ángel apareció, le dijo algo impresionante. En Daniel 10:12 se lee: Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte, fueron oídas tus palabras. La respuesta había sido enviada desde el primer día, pero hubo resistencia en el mundo espiritual. Esto significa que muchas veces la bendición ya ha sido liberada, pero hay obstáculos espirituales que intentan frenarla. ¿Qué hacer en estos casos? Persistir en la oración con fe inquebrantable. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente. Ella buscaba justicia de un juez injusto, y aunque al principio fue ignorada, su insistencia hizo que el juez cediera. Jesús concluyó esta historia diciendo en Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aquí está otro principio. La oración debe ir acompañada de persistencia. Si hay una puerta cerrada, se toca una vez y no se abre. Se toca otra vez, y otra, y otra. Porque cada oración es un martillo espiritual que golpea hasta que la puerta cede. La abundancia, la provisión y la liberación financiera ya han sido decretadas en lo alto. La clave es alinearse con esa realidad a través de la fe y la persistencia. Cada vez que alguien en la Biblia enfrentó un bloqueo, la solución vino a través de una oración poderosa. No una oración tibia, no palabras vacías, sino un clamor con certeza absoluta. Así como Ana oró y su esterilidad desapareció. Así como Pedro fue liberado de la cárcel por la intercesión de otros. Así como Josafat vio caer a sus enemigos sin levantar una espada. Cuando una oración es pronunciada con fe, algo cambia en el mundo invisible, y la prueba más grande está en la vida de cada persona que ha creído y ha visto cómo puertas imposibles se abren. Cuando alguien dice con certeza, abro las puertas a los milagros financieros, está dando una orden al mundo espiritual, y la orden será cumplida. Si sientes en tu corazón que esta oración es para ti, escríbelo en los comentarios. Abro las puertas a los milagros financieros. Suscríbete y deja tu like. Cuando un milagro financiero está en camino, no siempre se presenta de inmediato en forma de dinero. Antes de que la abundancia se materialice en el mundo físico, comienzan a aparecer señales que indican que la respuesta ya ha sido enviada. En Daniel 10:12, el ángel le dijo a Daniel: Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esto confirma una verdad poderosa. La respuesta llega en el momento en que oras con fe, pero puede haber un proceso antes de que se haga visible. Aquí están las señales que indican que tu milagro financiero ya está en camino. Primera señal: las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Cuando Dios está a punto de derramar provisión sobre tu vida, lo primero que ocurre es que situaciones que antes parecían imposibles comienzan a moverse. De repente, esa oportunidad que parecía inalcanzable aparece. Ese negocio que no prosperaba empieza a crecer. Esa deuda que parecía imposible de pagar se resuelve inesperadamente. Miremos la historia de Pedro en Lucas 5. Él había pasado toda la noche pescando sin éxito. Trabajó, se esforzó, hizo todo lo que sabía hacer, pero no consiguió nada. Su esfuerzo humano no era suficiente. Entonces, Jesús le dijo en Lucas 5:4, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Pedro dudó al principio, pero decidió obedecer. Y cuando lo hizo, ocurrió algo sorprendente. La pesca fue tan abundante que las redes comenzaron a romperse y tuvo que pedir ayuda para recoger todo. Esta es una lección clara. Pedro había intentado por sus propias fuerzas y no logró nada. Pero cuando alineó su acción con la instrucción divina, la provisión llegó en abundancia. ¿Has notado cómo, después de orar con fe, cosas que antes estaban detenidas empiezan a moverse?
Esa es una señal de que la respuesta ya ha sido enviada. Segunda señal. Un cambio interno en tu mentalidad. La segunda señal es aún más importante. Tu manera de pensar comienza a cambiar. La duda y el temor a la escasez se disuelven y en su lugar aparece una nueva certeza. En Filipenses 4:19 se nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero aquí está la clave. Antes de que la provisión llegue a tus manos, primero llega a tu mente. Dios no solo transforma tu situación financiera, transforma tu manera de pensar sobre la provisión. Por eso, la mentalidad de escasez es el primer obstáculo que se debe romper. Hay personas que reciben dinero, pero lo pierden rápidamente porque siguen teniendo una mentalidad de pobreza. Otros, en cambio, aunque aún no ven el dinero en sus manos, ya sienten una certeza interna de que la provisión está en camino. Este cambio es una prueba de que la bendición ya está manifestándose en el mundo espiritual. Miremos a Abraham. En Génesis 22, Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Desde una perspectiva humana, esto parecía imposible de aceptar. Pero Abraham no dudó, creyó que Dios proveería, aunque no sabía cómo. Y en el momento exacto, cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, apareció un carnero enredado en un arbusto. La provisión ya estaba allí, solo estaba esperando el momento perfecto para manifestarse. Este es otro principio clave. Muchas veces, la respuesta ya está en camino, pero necesitas caminar en fe hasta que se revele. Tercera señal. Bendiciones inesperadas comienzan a llegar. Otra señal clara de que la oración está obrando es que empiezas a recibir bendiciones inesperadas. Alguien te ayuda sin que lo hayas pedido. Aparece una oportunidad que no estabas buscando. Llega un dinero de una fuente que ni imaginabas. Esto lo vemos en la historia de Elías y la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Había una gran sequía y la viuda apenas tenía un poco de harina y aceite. Creía que después de esa última comida, ella y su hijo morirían de hambre. Pero Elías le dijo en 1 Reyes 17:14, porque así ha dicho el Señor: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda obedeció y ocurrió un milagro. La provisión nunca se agotó. ¿Qué hizo ella? Creyó en la palabra, actuó en fe y vio la abundancia manifestarse en su vida. Esto nos enseña algo poderoso. Muchas veces, la provisión viene en formas inesperadas. No siempre será dinero en efectivo, pero sí recursos, oportunidades, conexiones y personas que serán instrumentos de bendición. El principio final. Prepárate para recibir. Ahora que conoces las señales, hay algo más que debes hacer. Muchas personas oran por abundancia, pero cuando las oportunidades llegan, no están listas para recibirlas. Imagínate que alguien te promete un regalo enorme, pero tú solo tienes un pequeño espacio para guardarlo. No importa cuán grande sea la bendición, si no tienes dónde recibirla, no la podrás sostener. En Isaías 54:2 se nos da una instrucción clave. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esto significa que debes prepararte. Si estás esperando abundancia financiera, comienza a administrar bien lo que ya tienes. Si esperas un negocio próspero, empieza a capacitarte. Si esperas una oportunidad, asegúrate de estar listo cuando llegue. Miremos la historia de José. Fue vendido como esclavo, luego encarcelado injustamente, pero en cada etapa él se preparó. No se lamentó, no se quejó, sino que se convirtió en el mejor en todo lo que hacía. Cuando la oportunidad llegó y fue llamado ante el faraón, estaba listo. En un solo día, pasó de ser un prisionero a convertirse en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Si José hubiera pasado su tiempo lamentándose en la cárcel, en lugar de prepararse, nunca habría estado listo para la bendición. Este es el mensaje final. Las señales ya están en tu vida. Si prestas atención, verás que las puertas están empezando a abrirse, tu mentalidad está cambiando, las bendiciones inesperadas están apareciendo. La única pregunta es, ¿estás listo para recibir lo que ya ha sido preparado para ti?
La escasez no es el estado natural para quienes caminan en los principios divinos. Sin embargo, muchas personas siguen atrapadas en ciclos de limitación porque no han entendido que la oración es solo una parte del proceso. Jesús fue claro en Santiago 2, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto significa que no basta con pedir un milagro financiero. También es necesario actuar en consecuencia. Así como una semilla necesita ser sembrada en la tierra correcta para dar fruto, la fe necesita acciones alineadas con la bendición que esperas recibir. Aquí hay 3 claves que romperán definitivamente con la escasez en tu vida. Primera clave: habla con fe y autoridad. Tus palabras tienen poder. Lo que dices constantemente crea la realidad que experimentas. En Proverbios 18, 21 se nos advierte: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muchas personas pasan sus días diciendo: no tengo dinero, siempre estoy en crisis, nunca me alcanza. Estas frases refuerzan la mentalidad de escasez y cierran las puertas a la provisión. Miremos la historia de la mujer del flujo de sangre en Marcos 5, 25-34. Esta mujer había estado enferma durante 12 años y había gastado todo su dinero en médicos sin encontrar solución. Sin embargo, en lugar de aceptar su condición como definitiva, tomó una decisión: si tan solo toco su manto, seré sana. Ella no dijo: ojalá funcione o tal vez sea posible. Habló con certeza y su fe la hizo recibir el milagro. De la misma manera, cambia tu lenguaje. En lugar de decir no tengo, declara: estoy en proceso de recibir mi bendición. La provisión llega a mi vida en el momento perfecto. Dios abre caminos de abundancia para mí. Cada palabra que sale de tu boca es una semilla. Asegúrate de sembrar lo correcto. Segunda clave: sé fiel en lo poco. Mucha gente espera recibir grandes bendiciones, pero no administra bien lo que ya tiene. Jesús dejó claro este principio en Lucas 16, 10. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel, y el que en lo poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Esto significa que antes de que Dios te confíe mayores recursos, primero debes demostrar que puedes manejar lo que ya tienes. Observemos el ejemplo de José en Egipto. Fue vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, pero en lugar de quejarse, decidió ser excelente en cada situación. Como esclavo, fue el mejor administrador de la casa de Potifar. En la cárcel, fue puesto a cargo de todos los prisioneros. Y cuando la oportunidad llegó, el faraón lo puso sobre toda la nación. Si José hubiera sido negligente en la casa de Potifar, nunca habría llegado a gobernar Egipto. Por eso, analiza tu vida. ¿Estás manejando bien lo que tienes ahora? ¿Eres organizado con tus finanzas? ¿Aprovechas las oportunidades o las dejas pasar? Si anhelas una cosecha abundante, primero demuestra fidelidad en las pequeñas cosas. Tercera clave: la generosidad abre las puertas de la abundancia. Este es uno de los principios más poderosos y a la vez menos comprendidos. En 2 Corintios 9, 6 se nos dice: el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra en abundancia segará. Esto significa que la forma en que das determina lo que recibirás. Veamos el caso de la viuda en 1 Reyes 17. Ella solo tenía un poco de harina y aceite y estaba a punto de hacer su última comida. Sin embargo, cuando Elías le pidió que hiciera un pan para él primero, ella obedeció. Su obediencia desató un milagro. La harina y el aceite no se agotaron. Este principio se repite en toda la Escritura. Jesús multiplicó los panes y los peces después de que un niño ofreciera su almuerzo. El milagro no ocurrió antes de dar, sino después. La generosidad no es solo dar dinero, es una actitud. Se trata de ayudar a los demás, ser un canal de bendición, compartir con aquellos que necesitan. Si cierras tu mano, tampoco podrás recibir. Pero cuando das con un corazón dispuesto, activas la ley espiritual de la abundancia. El último paso: prepara tu vida para la bendición. Ahora que conoces estas claves, hay una última acción que debes tomar. En Isaías 54, 2 se nos da una instrucción: ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas
y refuerza tus estacas. Dicho de otra manera, prepárate para recibir. Mucha gente pide abundancia, pero no hace espacio en su vida para ella. Si esperas un negocio próspero, capacítate en administración y liderazgo. Si esperas recibir más ingresos, organiza tus finanzas y elimina gastos innecesarios. Si esperas un ascenso, empieza a actuar como la persona que ocuparía ese puesto. Dios no derrama bendiciones en recipientes rotos. Primero debes demostrar que estás listo para sostener la abundancia cuando llegue. La clave final es esta: la provisión ya está en camino. Ahora depende de ti alinear tu vida con estos principios para romper definitivamente con la escasez. La gratitud es uno de los principios más poderosos en el mundo espiritual. No es solo un sentimiento, es una llave que abre puertas que parecían cerradas. Muchas personas esperan recibir para dar gracias, pero la Biblia nos muestra que el orden correcto es agradecer primero y recibir después. El secreto detrás de los milagros: Jesús entendía el poder de la gratitud antes de recibir. En Mateo 14, 19, antes de multiplicar los panes y los peces, hizo algo sorprendente. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Observa el orden. Primero dio gracias, luego ocurrió el milagro. Podía haber dicho: esto no es suficiente, necesitamos más. Pero en lugar de enfocarse en la escasez, agradeció lo poco que tenía. Ese acto de gratitud liberó la provisión. Si hoy te sientes en escasez, el primer paso no es pedir más, sino agradecer por lo que ya tienes. Aunque parezca poco, cuando das gracias, lo que tienes comienza a multiplicarse. La gratitud rompe barreras espirituales. Muchos viven en un estado constante de queja, sin darse cuenta de que eso bloquea la bendición. En Números 14, el pueblo de Israel se quejaba constantemente de su situación en el desierto. Se enfocaban en lo que no tenían, en lugar de agradecer la provisión diaria. Como resultado, una generación entera no pudo entrar en la tierra prometida. Pero en contraste, en Juan 11, 41, antes de resucitar a Lázaro, Jesús hizo algo inesperado. Padre, te doy gracias porque me has oído. Agradeció antes de ver el milagro. La gratitud no es una reacción, es una declaración de fe. Cuando agradeces antes de recibir, le estás diciendo a Dios: confío en ti, sé que ya está hecho. Las 3 formas de practicar la gratitud que liberan la abundancia. Si quieres activar este principio en tu vida, aquí tienes 3 formas prácticas de hacerlo. 1. Agradece por lo que ya tienes, sin importar lo pequeño que parezca. Si tienes poco dinero, en lugar de quejarte, di: gracias porque tengo lo suficiente para este momento. Gracias porque nuevas oportunidades están llegando. Gracias porque cada día soy más próspero. Cuando cambias la queja por gratitud, cambias tu vibración espiritual y comienzas a atraer abundancia. 2. Agradece por lo que está por llegar, aunque no lo veas. Esto es lo que Jesús hizo con los panes y los peces. No esperó a ver la multiplicación, agradeció primero. Si estás esperando un milagro financiero, empieza a decir: gracias porque mi negocio está creciendo. Gracias porque nuevas puertas se han abierto para mí. Gracias porque mi economía se está transformando. Cuando declaras gratitud por lo que aún no ves, estás sembrando la semilla del milagro. 3. Escribe tu gratitud como un testimonio adelantado. Una técnica poderosa es escribir lo que deseas como si ya lo hubieras recibido. Por ejemplo, si estás esperando un aumento de ingresos, escribe en un diario: gracias porque mi situación financiera ha cambiado por completo. Hoy vivo con abundancia, mis ingresos han crecido y tengo más de lo que necesito para bendecir a otros. Al hacer esto, estás alineando tu mente y espíritu con la bendición que esperas recibir. El testimonio de un milagro a través de la gratitud. La historia de Pablo y Silas en Hechos 16, 25-26 es otro ejemplo del poder de la gratitud en medio de la prueba. Ellos estaban encarcelados, golpeados y encadenados. Cualquier otra persona habría caído en desesperación, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos y dar gracias. ¿Qué sucedió? De repente, hubo un gran terremoto.
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas no se rompieron cuando oraron pidiendo ayuda, se rompieron cuando alabaron y agradecieron en medio de la prueba. Si hoy sientes que estás en una cárcel financiera, el mayor acto de fe que puedes hacer es empezar a agradecer desde ahora. Declara tu gratitud y sella tu milagro. Ahora ha llegado el momento de activar este principio en tu vida. Declara en los comentarios con fe: gracias porque mi vida financiera está floreciendo. Gracias porque las puertas se han abierto y la abundancia fluye sin límites. Este acto de gratitud es la llave final que abrirá las compuertas de la bendición en tu vida. Pero antes de cerrar este mensaje, hay algo más que necesitas escuchar. Lo que has hecho hoy no es solo una oración. Es un decreto en el mundo espiritual. Cada palabra que declaraste tiene poder. En Proverbios 18:21 se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso significa que lo que acabas de pronunciar está sembrando algo en el mundo invisible que pronto verás manifestado. Piensa en José, vendido como esclavo, traicionado por sus propios hermanos, olvidado en prisión, pero nunca perdió su fe. En un solo día pasó de estar en la cárcel a convertirse en gobernador de Egipto. Un solo decreto del faraón cambió su destino. Hoy, en el mundo espiritual, ha ocurrido algo similar en tu vida. La escasez ha perdido poder sobre ti. La duda que te ataba ha sido reemplazada por fe. El miedo al futuro ha sido sustituido por la certeza de que algo grande viene en camino. Este es el momento de caminar como la persona que ya ha recibido la bendición. Ahora hay algo que debes entender. La provisión sigue un patrón espiritual. La Biblia nos enseña que primero viene la promesa, luego la prueba y finalmente la manifestación. Moisés recibió la promesa de la tierra prometida, pero tuvo que atravesar el desierto. David fue ungido como rey, pero tuvo que enfrentar gigantes y persecuciones antes de sentarse en el trono. Lo mismo sucede con la provisión divina. Después de hacer esta oración, pueden presentarse desafíos, tal vez una cuenta inesperada, un retraso en un pago, una oportunidad que parece desvanecerse, pero escucha esto con atención. Esas situaciones no son señales de fracaso, sino confirmaciones de que la bendición ya está en camino. ¿Por qué? Porque antes de una gran cosecha, hay una gran prueba. Si te mantienes firme en fe, verás lo que has decretado manifestarse en tu vida. El siguiente paso es actuar como alguien que ya ha recibido. Jesús dijo en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido, y os será concedido. Nota la clave. No dice créelo cuando lo veas, sino créelo primero y luego lo verás. Así que desde este momento, habla como alguien que ya tiene provisión. No digas, no tengo. Di, mis recursos están en camino. Camina con la seguridad de alguien que ha sido bendecido. No dudes, porque la duda bloquea la manifestación. Celebra antes de ver el resultado. La gratitud anticipada es la prueba de que realmente crees. Si José, Salomón y Job pasaron de la crisis a la abundancia, es porque aplicaron principios que hoy están disponibles para ti. En Jeremías 29:11, Dios nos da esta promesa: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha cambiado. Ya no eres la misma persona que comenzó este video. La pregunta ahora es: ¿estás listo para recibir tu milagro financiero? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios: abro las puertas a los milagros financieros. Suscríbete a Dios mi refugio y deja tu like, porque tu bendición ya está en camino. Este es solo el comienzo. Algo grande viene para ti.